título de este mensaje es: en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y bueno, todos hemos pecado, todos, absolutamente todos, y todos pecamos a diario, lastimosamente, que se nos sale quizá una mala actitud, una mala palabra, hacemos algo incorrecto, pero todos pecamos, ¿vale? No hay pecados bueno, no hay pecados chiquititos, ¿no? O mentiras chiquititas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a los niños, los he escuchado mucho, que dicen que hay una mentirita piadosa, ¿no? No hay mentiras piadosas, es una mentira. Y eso es el pecado. El pecado es el pecado. El pecado nos aleja del Señor. Y como les decía, todos los días pecamos de diferentes maneras, ¿no? Con lo que decimos, quizá chismes, quizá habladurías, quizá decimos algo en doble sentido para lastimar a alguien, para hacerlo sentir mal. Quizá también muchas veces pecamos con nuestra mente, ¿no? Muchas veces pueden llegar pensamientos negativos, pensamientos que no le agradan al Señor. Pensamientos quizá de lujuria, de cosas que no son correctas. Y como les decía, también pecamos con nuestras acciones. Quizá tomamos algo que no nos pertenece, quizá nos quedamos con el cambio de, por ejemplo, Ivoncita que tiene su tienda, nos quedamos con el cambio de no sé, una persona al lado de nuestra casa. Siempre hay una tienda. Entonces siempre que voy me fijo mucho en el cambio, porque la señora se le van 10, 15 pesos. Yo digo, no manches, pero... Entonces no sé si lo hace a propósito, la verdad no lo sé, pero en ese tipo de cosas pecamos, porque podemos decir, pero ¿qué pasa? Son 5 pesitos. No, estás robándole a alguien. Estás pecando, estás haciendo algo que no es agradable a los ojos de Dios. Ahora vamos a leer Romanos 7, del 19 al 20. Anótenlo y ya. Sí, señor. Romanos 7, del 19 al 20. Ya lo van a ayudar, gracias. Ándale, sí. Gracias, Luz, muchas gracias. Bueno, aquí yo voy a leer la versión de traducción lenguaje actual y dice: en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí, o que mora dentro de mí. Este versículo a mí me encanta, porque yo casualmente una vez me lo pregunté, pero ¿por qué hago lo que no quiero hacer? O sea, ¿por qué? Y tiempo después me salió este versículo y fue así como, ¿a alguien más le pasó lo que me está pasando ahora? Pero aquí nos da la clave, ¿no? Y dice, bueno, en vez de lo bueno que tú quieres hacer, haces lo malo que no quieres hacer, porque pues el pecado sigue dentro de ti. Entonces, el versículo también es muy claro, o sea, seguimos pecando porque no ejercemos el dominio propio en nosotros, porque seguimos dejando que el pecado more en nosotros, que el pecado nos domine, que el pecado, cuando estemos enojados, gritemos, o seamos iracundos, o que cuando, otra vez con el ejemplo de la señora de la tienda, cuando llega alguien y me da un billete de 500 pesos y me hago el inmenso y digo, no, me diste de 200, hay pecado dentro de nosotros. Y es que dominar la carne es difícil, es una batalla diaria. Y aunque tenemos un Dios compasivo que perdona todos nuestros pecados y que se llevó
todos los pecados, Jesús llevó todos sus pecados, nuestros pecados en la cruz, siempre nos perdona, sí, pero no hay que olvidarnos que hay consecuencias. Siempre consecuencias. Si tú haces algo malo, van a haber consecuencias malas, tarde o temprano. Todo, eso siempre me lo ha dicho Hugo, todo sale a la luz, tarde o temprano, todo sale a la luz. Así que vamos a ver unas consecuencias primero como generales. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Número 1, se pierde la comunión ¿con quién? Con Dios. Eso es lo principal. Si pecamos, estamos alejados de Dios. Y en Isaías 59:2, los espero para que lo busquen. Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Ojo, qué duro que el Dios de Israel, el Dios grande y poderoso, se tape los oídos para no escucharnos. O sea, yo leí esto y dije, híjole, si pecamos ya no hay comunión. Si estamos en una vida desordenada y en pecado, el Señor simplemente se tapa los oídos. Qué duro. Número 2. Cuando pecamos, ¿qué pasa? Abrimos la puerta a otros pecados. Es decir, seguimos pecando. Porque, por ejemplo, no sé, este fin de semana me fui de fiesta y me tomé unas cheves y nada más me puse un poquito mareadita, pero no pasó nada. Vuelvo a ir el otro fin de semana. Y un pecado te lleva a otro y a otro pecado. Y en Isaías 31, Isaías 31. Dice: qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes. Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. El pecado nos va a llevar a seguir cometiendo más pecado. Si no tenemos dominio propio, si no tenemos autocontrol y si no tomamos decisiones en nuestra vida, vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque nuestra carne eso es lo que nos pide. Por ejemplo, a mí me encantan los helados, me encantan los chocolates. Y ahorita en esta época, no, los helados es como todos los días quiero, de verdad, todos los días se me antoja. Toda la semana dije, quiero un helado y quiero un helado y quiero un helado, pero de verdad estaba desesperada. Si yo, esto es un ejemplo quizá muy tonto, pero si yo le doy rienda suelta a mi carne de comer todos los días el helado, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar. Entonces, si le doy rienda suelta una semana y digo, no me pasó nada, y vuelvo y la otra semana y vuelvo, pues al final voy a terminar entonces con diabetes. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante que tengamos control, que tengamos autocontrol y dominio propio. Y que si estamos pecando en un área de nuestra vida, cerremos la puerta. Ok, listo, ya cometí este error, cierro la puerta, me pongo a cuentas con mi Señor y vuelvo y cambio y me renuevo y vamos para adelante. Pero si nos damos esos permisos chiquititos, cuando menos nos demos cuenta ya estamos hasta aquí del lobo, untados como un marranito, así ya estamos disfrutándolo. Y por último, la muerte. Romanos 6:23 dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo
la muerte. Pero Dios nos regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lastimosamente, también, Romanos 6:23, también podemos, si pecamos, también podemos, pues sí, morir, acarrear muerte a nuestra vida, muerte espiritual y muerte física también. Entonces, si tenemos una vida tan linda y si Dios nos ha dado un propósito en nuestra vida y quiere que vivamos conforme a su palabra, y si nosotros nos la pasamos pecando y haciendo cosas que no son buenas y no son correctas, también truncamos ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida y también empezamos a ir por caminos que no son buenos, por caminos que no son correctos. Aquí obviamente para nadie es un secreto en la colonia en la que estamos, ¿verdad? Entonces, si seguimos por malos pasos, si escuchamos amigos, a conocidos, aquí lastimosamente hemos visto personas que han muerto porque sus pecados le abrieron la puerta al pecado y se la dejaron así bien abierta, y lastimosamente hemos visto personas que han muerto, que los conocíamos, no éramos amigos, pero los conocíamos, no sé, los saludábamos por ahí, ya después de un tiempo nos enteramos y chino, se murió, lo mataron. Ay, Dios mío, ok. Entonces, también una de las consecuencias del pecado es la muerte. Ahora también, si pecamos, eso también tiene problemas o tiene consecuencias en nuestras relaciones. Y el pecado puede causar conflicto y ruptura en relaciones. ¿Qué relaciones? En general. Matrimonio, padres, hijos, hermanos en el trabajo, jefes, compañeros, pastores, líderes, en general. El pecado que abunda en nosotros también puede tener consecuencia con nuestra familia. Yo estaba analizando y encontré, hoy voy a hablarles, digamos que de tres relaciones, ¿no? Que es el matrimonio, padres, hermanos e hijos, y el trabajo y la universidad, por ejemplo. Y yo analizando estas tres, digamos, relaciones, me di cuenta que una consecuencia en común de estas tres relaciones que hoy les voy a platicar es que cuando pecamos se pierde la confianza. El pecado destruye la confianza mutua. En el matrimonio, en el trabajo, en la universidad, con los maestros, con los hermanos, con los papás, hay una pérdida de confianza, ¿vale? Ya sea a través de mentiras, malas actitudes, temor, etcétera, ¿no? Entonces, si mentimos, por ejemplo, si nosotros mentimos y decimos una mentira, ¿no? La consecuencia de ese pecado en mis relaciones es que nuestras palabras ya carecen de credibilidad para esa persona, ¿vale? Entonces es por eso que les digo que ahí la pérdida de confianza está grave, ¿no? Esa es una consecuencia general. Perdemos confianza. Hoy ya las personas no nos ven como una persona confiable. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Cuando hay pecado, hay una desconexión emocional y espiritual, ¿vale? ¿Por qué? Porque el pecado crea distancia, ¿vale? Cuando uno o ambos cónyuges pecan, por ejemplo, con orgullo, mentiras, infidelidad, ira, se rompe esa unidad
¿vale? Emocional y espiritual que Dios ha puesto en el matrimonio, porque Dios quiere que nosotros como matrimonio estemos unidos, seamos uno solo y trabajemos hacia un propósito. Y en Amós 3:3 dice, les voy a leer dos versiones. La primera creo que es NTV, no la escribí, pero dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo? Y en la versión de traducción lenguaje actual dice: si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Cuando hay pecado, no pueden estar de acuerdo, ¿verdad? Alguno de los dos siempre va a poner conflicto, alguno de los dos siempre va a poner barrera, alguno de los dos siempre va a decir no. Entonces el pecado impide una verdadera comunión en el matrimonio, y eso es lo que nosotros buscamos en el matrimonio: comunión, amor, respeto, tolerancia. Eso es lo que buscamos en el matrimonio. Pero si en el matrimonio hay deshonestidad o falta de arrepentimiento, no puede haber esa unidad, no puede haber esa conexión espiritual y esa conexión emocional que debe de haber en un matrimonio. Por otro lado, cuando hay pecado en el matrimonio, también se obstaculiza la bendición del Señor. Y en Primera de Pedro 3:7 dice, Primera de Pedro 3:7 dice: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Aquí obviamente se está dirigiendo cómo los esposos deben tratar a sus esposas, y que si los tratan bien, Dios va a escuchar las oraciones del esposo. Pero lo mismo siento que nosotras como mujeres debemos hacer lo mismo. Debemos ser comprensivas, para que también el Señor nos escuche. Entonces, ¿qué tiene que hacer el matrimonio? Ser amoroso, comprensivo, respetuoso. Pero si hay pecado de orgullo, si hay pecado de mentira, si hay pecado de infidelidad, esto también corta la comunión con Dios, porque el Señor dice: hey, tú, fulanito de tal, estás haciendo algo mal, estás fallándome, y estás fallándole a tu esposo o a tu esposa. Perdóname, pero esta dirección que yo les doy en el matrimonio, esta gracia que les doy en el matrimonio, hasta que no haya un orden, hasta que no se enfrente este pecado, de alguna manera voy a cerrar, digamos que los cielos espiritualmente, y perdemos esa comunión. Como veíamos en las consecuencias generales, perdemos la comunión con el Señor de manera personal y de manera conjunta como matrimonio. Ahora nos vamos con las relaciones de familia, los padres, los hermanos, hijos, ¿vale? La familia es uno de los pilares que el diablo siempre va a querer destruir. El diablo no quiere que esta iglesia esté llena de familias completas. No quiere. Por eso poquito a poco va trayendo nosotros, no el diablo, pero poquito a poco llegan personas solas. Porque el diablo lo que quiere es destruir, ¿vale? Consecuencia número 1. Cuando hay pecado, hay división y conflicto constante en el hogar. Ay, gracias, Señor. Es que se me seca la garganta, perdón.
Cuando hay pecado hay división y conflicto constantes. El pecado genera discusiones, resentimientos, falta de perdón. Entonces, al final vamos a tener una casa que está llena de peleas, llena de contienda, llena de que no quieras llegar a tu casa porque dices, ay no, ya me van a decir y ya me van a... Ay, como que qué feo, ¿no? Y leí este versículo y me llamó mucho la atención en Santiago 4:1. En Santiago 4:1 voy a leer la versión de NTV. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y esto me puso a analizar mucho porque dije, ok, muchas veces cuando hay una pelea o discusión en el hogar, siempre queremos ver al otro. Siempre queremos decir, no, es que tú hiciste eso, no, es que tú no lavaste los trastes, es que tú, ¿no? Por poner un ejemplo así muy X. Pero aquí en Santiago nos dice, ¿acaso estas disputas y estas peleas no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y esto me puse a pensar y dije, ya entendí. Muchas veces en nuestro hogar, cuando iniciamos una pelea, cuando ponemos quizá la mala vibra en nuestro hogar, no es que los otros hayan puesto la mala vibra en nuestro hogar, es que nosotros estamos combatiendo con nuestro pecado y los malos deseos que están en nuestro interior, y eso nos lleva a pecar. Y eso nos lleva a que si nuestro hogar está dividido, nosotros estemos llevando más división. Por ejemplo, si yo batallo con orgullo, por ejemplo, y hay una discusión en mi hogar, ¿qué voy a decir? No, yo no voy a pedir perdón. Yo no voy a pedir perdón. Y eso también es pecado. ¿Por qué? Porque estás siendo orgulloso. Porque el Señor nos dice, perdona no 7 veces. No. Perdona 70 veces 7. Perdona. Entonces, este versículo me hizo reflexionar mucho. Y el pecado en el hogar se tiene que confrontar. Porque si no se confronta, si no se acepta el pecado y si no se habla, siempre se va a vivir en un hogar lleno de pleitos, de tensión, de presión, y no va a ser un hogar que al Señor le agrade. No va a ser un hogar en el que tú quieras estar y vivir una atmósfera feliz. También, por ejemplo, hay consecuencias en los hermanos. Como todos sabemos, el primer conflicto entre hermanos en la Biblia, ¿quién fue? Caín y Abel. ¿Y por qué fue? Por celos. Celos, pecado. Entonces, cuando hay envidia, comparación, competencia, se rompe ese lazo fraternal. Y en Génesis 4:8 dice, un día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. No sé si aquí, pero en Colombia también siempre dicen, ¿cuál es el hermano favorito? Perdón, el hijo favorito, le preguntan a los papás. Y siento que muchas veces ese tipo de preguntas también empiezan a generar un poco de celos, de comparación con los hermanos. Y cuando hay competencia con nuestros hermanos, hay rivalidad, hay envidia, estamos pecando. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos, porque son también un regalo de Dios.
¿Por qué? ¿Por qué pelear con nuestros hermanos? ¿Por qué tener envidia por nuestros hermanos? ¿Por qué compararnos con nuestros hermanos cuando Dios también me los dio? Podemos aprender de ellos. Hoy en día yo he escuchado casos o he visto así en redes sociales de hermanos también que se la llevan muy muy mal, que tienen envidia, que se pelean que por el terreno, que bueno, hay tantas cosas. ¿Y qué es? Avaricia, comparación. ¿Por qué no disfrutar? Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido hermanas? ¿Con quién hubiera jugado? ¿Con quién hubiera hecho tantas como locuras y travesuras? Y le digo, Señor, gracias por mis hermanas, porque aunque somos completamente distintas, tú me las diste por algo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que nuestro corazón no coseche la envidia. Otro ejemplo, en el trabajo y en la universidad, por ejemplo. Si tenemos pecado de mentira, igual de envidia, de flojera, de murmuración en el trabajo o en la universidad, obviamente van a haber malas consecuencias, ¿vale? Por ejemplo, si tú, David, en la universidad estás en un examen, ¿vale? Obviamente no se puede copiar, pero tú dices, no me importa, voy a hacer la respectiva copia. Si tu profesor se da cuenta, ¿qué pasa? Te rompe el examen. Te rompe el examen y ¿qué más pasa? Te puede reprobar. ¿Qué pasa? Consecuencias de mentir, consecuencias de pecar, ¿vale? Y por ejemplo, si yo actúo mal en mi trabajo, por ejemplo, Gina, tienes que entregar este trabajo el 10 de abril, por favor. Llega el 10 de abril y doña Gina no ha hecho el trabajo. Y mi jefe me pregunta, Gina, ¿por qué no hiciste el trabajo? Digo, híjole, me rompí una pierna. Por eso no te pude entregar el trabajo. Se van a dar cuenta, me van a decir que soy una mentirosa, que soy irresponsable, ¿vale? Y mentirosa, y posiblemente, ¿qué puede pasar? Pues me pueden correr, ¿vale? Y aquí no es el diablo actuando y diciendo, ay no, este diablo cochino me hizo caer en tentación. No, son consecuencias de nuestros propios actos. Son consecuencias de que no fui honesta, son consecuencias de que mentí y son consecuencias que soy irresponsable. Y muchas veces queremos meter el diablo no, es que, ay no, el diablo me quitó este trabajo. No, ¿qué hiciste tú? ¿Tú cuidaste tu trabajo? ¿Eres responsable o eres irresponsable? ¿Eres mentiroso en tu trabajo y te la pasas mintiendo para dormir todo el día y no hacer nada? ¿O qué es lo que estás haciendo en tu área de trabajo, en tu universidad? En Santiago 3:16 dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Si actuamos mal en nuestro trabajo, en la universidad, en cualquier área en la que estemos, perdemos la confianza de nuestros jefes, de nuestros compañeros, de nuestros maestros. Y también, ¿qué pasa? Damos mal testimonio, perdemos ese testimonio. Si las personas, por ejemplo, saben que nosotros somos cristianos, imagínense en el trabajo, que sepan que somos cristianos.
y que vean que nosotros a cada rato mentimos, que a cada rato somos irresponsables, que a cada rato estamos murmurando de otros compañeros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro testimonio? Se pierde. Dicen, ay, por favor, tú me vas a venir a hablar a mí de Dios y mira tú cómo te comportas en tu trabajo. Por eso yo siempre les he insistido en que sea en donde sea, con quien estemos, aquí en México, en China, en lo que sea, tenemos que ser siempre los mismos y tenemos siempre que mostrar a Jesús con nuestros actos, con nuestras acciones, siempre. Y el trabajo habla mucho de nosotros, también puede hablar mucho de nosotros. Cuando yo inicié a trabajar en el trabajo en el que sigo, gracias a Dios, que ya llevo 4 años trabajando en esa empresa, mi jefe no era cristiano. Entonces, él me dijo, no sé, yo creo que fue Dios, y me dijo que cuando tuvo la reunión conmigo, bueno, aquí no es que me esté echando flores, nada más les voy a decir lo que él me dijo a mí y todavía lo dice. Que cuando tuvo la reunión conmigo, yo le inspiré confianza. Y esa fue una de las cosas como lo que, o sea, dijo, voy a contratarla a ella porque ella me inspira confianza. Y hasta el día de hoy, esa confianza de mi parte se mantiene. ¿Por qué? Porque yo digo, yo soy hija de Dios. Y yo tengo que, si a mí me piden algo en el trabajo, yo doy siempre un poco más. Yo digo, Gina, ¿quieres que te buscas tal cosa? Listo, va para esa, me lo busco y aparte, ¿qué crees? Que te investigué otra cosa para hacer esto y esto. Así es como debemos de ser. No dejemos que el pecado entre en nosotros. No dejemos que la deshonestidad, que la falta de confianza, que la irresponsabilidad, que hablar mal de otros, de tus compañeros, generar contiendas y peleas, eso no está bien. Nosotros podemos ser un agente de cambio. Nosotros somos luz en medio de, en donde sea, nosotros somos esa luz y nosotros somos ese cambio y nosotros tenemos que ser diferentes. Y por último, el pecado siempre va a obstaculizar el propósito y la bendición de Dios en tu trabajo y en la universidad. ¿Por qué? Por lo que les dije. Si yo cometo una falta en mi trabajo, por ejemplo, o David en su universidad, pues van a haber consecuencias duras, severas, ¿verdad? Pero Dios no quería eso para nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos obstaculizando, estamos truncando el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque, por ejemplo, el propósito de Dios para David es que él termine su universidad, que se gradúe con honores, que él tenga las mejores notas y que David se vaya a hacer un intercambio a Alemania. Pero si David la embarra, y si David hace copia, y si David se pelea en la universidad y lo suspenden y ya no estudia, ¿qué pasa? El propósito de Dios en la vida de David, ¡pum!, por culpa de él, ¡pum!, se trunca. Entonces el pecado impide que nosotros vivamos y que nosotros trabajemos y estemos enfocados hacia el propósito de Dios. Y si yo en mi trabajo soy deshonesta, quizá Dios dice, Gina, es que yo tenía para ti que tú fueras la directora de tu área, pero fuiste deshonesta, fuiste esto. Ni modo, estás truncando con este plan que yo tenía para ti. En Proverbios 10:4 dice, los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se
enriquecen. Dios siempre va a honrar la integridad. Dios siempre va a honrar la diligencia. Dios siempre nos va a respaldar cuando nosotros seamos honestos, cuando seamos respetuosos en cualquier área de nuestra vida. El Señor siempre va a estar ahí. Nunca nos va a abandonar. Pueden haber épocas difíciles en nuestra vida, en nuestro trabajo. Pueden haber momentos difíciles. Pero cuando tú eres íntegro, cuando tú eres intachable, Dios siempre va a estar ahí. Siempre, siempre. Así que el pecado nos afecta. Ya escuchamos todas las consecuencias que hay en general en nuestra vida, con las relaciones que vivimos a diario. El pecado daña las relaciones con las personas que amamos, con las personas con las que más compartimos. Ese pecado siempre está ahí, como un cuchillito de madera, lastimándonos. Así que para recapitular, a ver si me pusieron atención, porque sé que hubo muchos versículos. Hoy di 3 consecuencias generales del pecado. ¿Cuáles son? Se pierde la comunión con Dios. Número 2. Abrimos la puerta a otros pecados. Muy bien, abrimos la puerta a otros pecados. Y número 3. Muerte. ¿Vale? Denme una consecuencia del pecado en el matrimonio. Falta de confianza. ¿Ok? ¿Quién más? Celos, división. Exacto. Muy bien. Ahora díganme una consecuencia del pecado entre padres, hermanos, hijos. Ajá. Sí, también. La desobediencia. Sí, es cierto. Conflictos. Sí, en general son conflictos, se rompen lazos. Y por ejemplo, en el trabajo o en la universidad, una consecuencia del pecado, ¿qué sería? Que te corran. Se trunca el propósito. Exacto, se trunca el propósito que Dios tiene para tu vida. Para finalizar, quiero que leamos Colosenses 3:5, porque esto es lo que tenemos que hacer. Aquí está la clave. Muy, 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 muy claro. Me avisan cuando lo tengan. Amén. Colosenses 3:5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¡Qué versículo tan increíble! Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Morir a las cosas pecaminosas. Morir a la inmoralidad, a los malos deseos, a las bajas pasiones, avaricia, enojo, furia, calumnia, lenguaje sucio, mentiras. Todo lo que es pecado, tenemos que morir. Y número 2, vistámonos con la nueva naturaleza. Aceptemos que
nosotros en Cristo Jesús somos nuevas personas. Y lo dice su palabra, nosotros somos nuevas criaturas. Y al final me encanta que dice, y se renovarán a medida que aprendan. Es decir, a medida, es decir, poco a poco, y cada vez que conozcamos más a Dios, nos renovaremos cada día más y nos vamos a parecer cada vez más a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer más a nuestro Creador, conocer más al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, llegar a sus pies y decirle, Señor, la embarré, tengo un pecado de orgullo terrible, Señor, ayúdame, quiero morir a esto, no quiero que esto me domine, quiero tener control, quiero tener dominio propio. Pero si no recordamos nuestra nueva naturaleza, si no nos arrepentimos y si no recordamos quiénes somos en Cristo Jesús, seguiremos con los mismos problemas de siempre. Y no queremos eso. ¿O sí? ¿Ustedes sí? No. Vamos a terminar orando. Vamos a cerrar nuestros ojillos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque hoy pudimos aprender que hay muchas consecuencias del pecado, Dios. Que el pecado nada más viene a destruirnos, que el pecado viene a alejarnos de nuestra familia, de las personas que amamos, que el pecado quiere truncar nuestro propósito, que el pecado quiere que nos alejemos de ti, Dios. Hoy te pedimos perdón porque toda la semana pecamos, porque incluso tal vez, quizás hasta el día de hoy ya estemos pecando o ya hayamos cometido un pecado delante de tus ojos. Padre, por favor, danos ese discernimiento, Padre, para que todo lo que hagamos, lo que pensamos, lo que digamos, Señor, pase por un filtro, Dios. Para que pensemos siempre antes de hablar, de actuar, de decir algo, Dios. Que no digamos cosas a la ligera, que no tomemos decisiones imprevistas. Padre, examina nuestro corazón, examínanos, Padre. Queremos ser libres de todo pecado, Dios. Queremos ser libres de pecados que nos han acechado durante años y que no hemos podido morir a ellos, Dios. Padre, nosotros no queremos ser los mismos siempre. Nosotros no queremos conformarnos. Nosotros no queremos abrirle y dejarle abierta la puerta al pecado. Nosotros queremos vivir en comunión contigo, Dios. No queremos que tú te alejes de nosotros, porque te anhelamos, Señor, porque sin ti nuestra vida nada es. Te necesitamos todos los días, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona si hay avaricia en nosotros, perdona si hay orgullo, Padre, perdona si hay celos, perdona si hemos dicho mentiras, perdónanos, Señor, si hay calumnias, perdónanos, Señor, si hay furia, si hay ira, perdónanos, Señor, si hay lenguaje sucio, si hay groserías, si hay pensamientos incorrectos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y no queremos vivir así, Señor. Nosotros queremos vivir enfocados en ti, en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotros. No queremos que nunca te separes de nosotros. Ayúdanos a vivir sin pecado. Ayúdanos a vestirnos con una nueva naturaleza. Y ayúdanos a conocerte cada día más, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y te glorificamos, Padre. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.